Piali no toca lilical tonac. Ashanitesh tlaco tonaliticate jipan tonali se cali. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la primera casilla de la 15ª trecena. El tonali se cali, uno casa. Una coordenada del rumbo del Ciguatlampa, el de las mujeres, el color es el negro. Este tonali le da el nombre a esta 15ª trecena. Es la trecena que rige la señora Itzpapalot. Le estamos dando la bienvenida a este ser maravilloso que desciende a este plano con una capa de invisibilidad. Esta trecena se nos presenta como un regreso simbólico al origen, al mítico Tamoanchan, el lugar de donde descienden los dioses y las esencias, ese gran árbol que está hueco y por donde nosotros también podemos ascender a ese espacio mítico divino donde la vida es creada y donde también brotan las flores. Esto lo vemos muy claro en esta imagen de trecena, en la cual vemos sobre un Icpali a la señora Itzpapalot, la regente de esta etapa de florecimiento y consolidación que es una oportunidad para despertar al gran guerrero, a la gran guerrera que llevamos dentro, a esa estrella que sabe vivir con la ritualidad y el autosacrificio y cuyas alas rematan en puntas afiladas, bueno, más bien en cuchillos de pedernal, que le dan ese brillo diferente, ese brillo celeste, estelar. Por eso la comparo a esta gran mariposa de obsidiana como una estrella también. Itzpapalot nos invita a la transformación sin paliativos. Al igual que la mariposa emerge de su crisálida, debemos estar dispuestos a cortar y despedazar aquello que obstaculiza la manifestación plena de nuestra madurez. Ella representa la liberación a través del fuego, de la prueba y la belleza que nace tras la batalla interior. En esta imagen de trecena vemos un Cali que es nocturno, un Tlilancalmecac. Estamos invitados a entrar a esa crisálida imaginaria, siendo ese gusanito de 27 años que va a desarrollar unas alas maravillosas que va a mostrar antes de que termine la trecena, antes de llegar a los 39 años. Recuerden que estamos en el atado de esa madurez. Es el tercer Tlalpili que vamos a trabajar. Y frente a Itzpapalot vemos a el árbol que representa ese Tamoanchan, ese espacio de la recuperación de la materia original y la floración. Es ahí donde debemos sembrar con conciencia nuestro propósito, sabiendo que lo que cosechemos será la manifestación de nuestra verdadera esencia en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, también tenemos un personaje que va cayendo de espaldas por un Icpali. Bueno, cada uno le va a dar una interpretación. Para mí es un descenso al Mictlán, a ese ultramundo tal vez, en donde voy a encontrarme con mis verdades más profundas. Hay un hombrecito que está sentado y está vendado porque precisamente esta trecena es una invitación a ir a esa crisálida. Estamos llamados, tal como lo representa la señora Itzpapalot, a ser guerreros. Estamos llamados a la valentía para enfrentar la verdad, porque ciertamente la obsidiana tiene un filo que desgarra y permite salir nuestra luz. Así como la mariposa que desgarra la crisálida y se muestra en su grandeza con sus alas maravillosas, así nosotros vamos a rasgar esa oscuridad para mostrar nuestras alas. La responsabilidad de florecer es nuestra y en ello encontraremos la consolidación de la vida que hemos elegido construir. Que el vuelo de Itzpapalot en esta trecena nos guíe hacia nuestra máxima expresión.
Y bueno, en el numeral 1, recuerden que tenemos a Xiuhtecuhtli, el fuego alquímico. Aquí hay dos fuegos presentes. Xiuhtecuhtli es el fuego alquímico que convierte a los dioses en soles. Y el fuego de Itzpapalot es ese fuego del Tecpat, del cuchillo de pedernal, que hemos interpretado como luz en la conciencia, como esa luz que rasga la oscuridad para mostrar la esencia divina. Este señor Xiuhtecuhtli viene acompañado de un colibrí pequeñito y gris, el Neshhuitzilin, que no por ser pequeñito es menos grandioso que los demás. Este colibrí nos recuerda que nuestra voluntad debe ser heroica, nuestra fuerza de voluntad nos debe llevar a ese camino del héroe, a esa cima de la montaña en donde podamos ver claramente el camino que hemos elegido. En Cali tenemos como regente al gran ocelote, al corazón de la montaña, a Tepeyoloctli, el que protege nuestro corazón. Y recuerden que nuestro corazón está representando una esencia sutil que es el Teyolía. Y el Teyolía está conectado con nuestro linaje. Así que vamos a recordar a través de esos viajes hacia adentro quiénes somos, de dónde venimos, qué árbol es el que estamos, a qué árbol estamos conectados. Los antiguos pueblos originarios creían que ahí en el corazón venía definido tu tarea en este plano, porque podía decirte si tu línea de sangre estaba conectada a agricultores, a gobernantes, a hombres de sabiduría, a los tlacuilos. Entonces, bueno, a las mujeres que eran medicina. Entonces tú vas a descubrir bien y analizar y buscar, métete a investigar de dónde vienes. Tu árbol, ¿qué evidencias de historias hay en tu árbol? Para que ese Teyolía que protege Tepeyoloctli te conecte y te dé la pulsación necesaria para brillar en este espacio-tiempo. ¿A quién tenemos como Señor de la Noche? Pues a Tonatiuh, nuestro sol, el que va tonando, el que nos llena de energía. Así que estamos ante una coordenada que nos da toda la fuerza y el calor de Xiuhtecuhtli, de Itzpapalot a través de sus cuchillos de pedernal y de este gran señor Tepeyoloctli, que también fue nuestro primer sol cosmogónico, y se suma Tonatiuh. Y ahora para esta trecena te tengo un canto. Y dice así: oh mariposa de obsidiana, señora de la noche y del misterio, en tus alas se despliegan los ecos de un tiempo que no conoce el olvido. Eres la voz de Tonacacíhuatl, el principio femenino que abraza la vida y la muerte en un solo susurro, la danza eterna de la creación. En el Cali de tus sueños, donde la oscuridad invita a la meditación, te encuentras con el hombre vendado, quien en silencio navega las profundidades de su ser. Ahí en la inmensidad de su interna noche, la sangre fluye como un río y las piedras preciosas brotan testigos de su renacer. Tú, madre de Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo, de Yayauquitezcatlipoca, el mismo Tepeyoloctli, de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, tejiendo con hilos de valor y osadía las historias de los guerreros de corazón. En tu abrazo la vida se torna combate y cada corte, cada sacrificio se transforma en una lección de luz. Oh Itzpapalot, guardiana de la memoria, en el árbol sagrado de Tamoanchan, donde el cielo y la tierra se encuentran, tu esencia se despliega en cada hoja, en cada flor que desafía la oscuridad. Eres la síntesis de lo divino y lo humano, la unión de fuerzas que danzan en el ciclo eterno del tiempo. Como el guerrero que abraza la incertidumbre, nos enseñas a cerrar los ojos, a encontrar en la ceguera la certeza, a construir nuestra realidad y a transitar sin miedo y sin culpa. Recordar que somos la esencia, información que nunca se diluye en el tiempo.
Oh mariposa de obsidiana, tu canto es un himno a la transformación, un recordatorio de que en cada muerte hay un germen de vida y en cada renacer la posibilidad de ser todo lo que fuimos y más. En tu vuelo encontramos la fuerza de ser guerreros, de enfrentar la oscuridad con la luz de lo eterno. Así que en esta trecena maravillosa vamos a trabajar nuestra madurez. Vamos a definir realmente quiénes somos, hacia dónde vamos y podemos hacer un plan estratégico durante estos 13 días. Ve pensando qué es lo que vas a cortar con ese cuchillo de pedernal que te obsequia la señora Itzpapalot. ¿Qué heridas vas a terminar de cerrar para verdaderamente mostrar la grandeza de tus alas? Bueno, pues el conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, el ser que se atreve a mirar desde adentro su esencia divina para mostrar la grandeza de su ser en un vuelo que surque los aires y que despliegue con esas alas preciosas un canto de amor y de alegría a esta vida que es hermosa y que construimos desde la ensoñación. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Bueno, pues disfruta esta trecena, vuélvete una mariposa, una Itzpapalot. ¡Timota!